Como mencionamos, vamos a ver la parte de álgebra lineal, módulo 1 para ingeniería civil. Ya, esto de parte de la Universidad del Biobío. Los apuntes estos son los apuntes del profesor Carlos Pijarte. Ya, Eh, vamos a ir revisando. Bueno, aquí nos dan un poco el esquema de lo que tenemos que ir viendo. Primero la parte de recta y plano, luego vamos a pasar a espacios vectoriales. Ya, vamos entonces con la parte de recta y plano. Lo primero que nos definen es estudiar lo que son el plano R2 y el plano R3, ya que son plano R2, en realidad sería el plano cartesiano que conocemos usualmente, donde nosotros tenemos cuatro cuadrantes y esto lo repartimos a través de dos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, ¿ya? Esto sería plano, importante entender eso como plano cartesiano, ¿ya? El eje X le vamos a denominar eje de las abscisas y al eje de las ordenadas va a ser el eje Y, ¿ya? Bueno, nada complicado al otro mundo, entonces vamos a pasar directamente al siguiente que cuando analizamos esto en R3, o sea, en un espacio tridimensional, nosotros ya no hablamos de un plano, sino que hablamos de un espacio, ¿ya? Esto sería un espacio cartesiano, ¿ya? En este caso, el espacio cartesiano dice aquí que está formado por tres ejes. O sea, ya no tenemos eje X y Y, sino que tenemos ejes Y, X, Y y Z. ¿Ya? Eso sería como para entender acá. ¿Ya? Luego tenemos que ver la parte de puntos y vectores. ¿Ya? Acá nos dice, literal, como definición formal, un punto representa una posición en el plano o en el espacio mediante sus coordenadas x, y o x, y, z si es que lo estamos viendo en el espacio. Y un vector se representa por un segmento orientado con origen en A y extremo en B y que va desde A a B, ¿ya? O sea, un punto es únicamente como una posición acá, eh, dice literalmente un punto, pero cuando hablamos de un vector es como de un punto que va a otro punto, sería un vector. Y eso lo podemos ver tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, ¿ya? Acá como observaciones dice que dos puntos A y B son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. O sea, A y B van a ser el mismo punto si el x1 es igual a x2, o sea, la componente x del primero es igual a la componente x del segundo, y si la componente y del primero es igual a la componente y del segundo. Ya en ese caso tendríamos que se trata del mismo punto. ¿Ya? Ya, importante esta observación es para analizar un vector. Un vector se caracteriza porque tiene tres componentes siempre, que son el módulo, la dirección y el sentido. Nos dice acá que el módulo es el valor numérico en la magnitud vectorial y se representa gráficamente por la longitud de la flecha. Cuando hablamos de módulo tenemos que relacionarlo con tamaño. Hablar de módulo es hablar de tamaño de un vector, cuán largo o cuán corto es, ¿ya? Tenemos también la dirección que está dada por la orientación en el plano. Digámoslo así, la dirección sería como la pendiente que tiene nuestro vector, ¿ya? Qué tan inclinado se encuentra. Pero el sentido es importante porque el sentido, aparte de la inclinación, es como si te dice que si va hacia un lado o si va hacia el otro, ¿ya? Eso sería más o menos lo que hay que identificar aquí. Ya, ahora, con respecto a la observación, dice aquí que, otra observación, dice que un vector queda completamente caracterizado mediante una magnitud, una dirección y un sentido. Necesitamos siempre esas tres componentes para caracterizarlo completamente. Dos vectores son iguales solo si tienen la misma dirección, sentido y magnitud. ¿Ya? No importa solamente el tamaño, tienen que ser las tres componentes iguales. Y el vector cero, o que sería como el vector nulo, corresponde a un vector de magnitud cero, pero sin dirección ni sentido. ¿Ya? También existiría como eso, el vector nulo que sería como nuestro cero. ¿Ya? Em, ¿Qué tal hasta esta parte, Felipe? ¿Ya? ¿Qué es un vector? ¿Ya? 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 Sí, sí. Ya, tienes que decirme que, por qué está caracterizado un vector. Eso. Ya. Entonces tú me dijiste, un vector va de un punto a otro punto, ¿ya? Y está caracterizado porque, o sea, se caracteriza con la magnitud, dirección y sentido. ¿Qué es la magnitud?
¿sí? Como la cantidad numérica, pero recuerda siempre relacionarlo con tamaño. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es tu vector? ¿Ya? Como la longitud. Sí, sí, eso. Sí, módulo o magnitud. ¿Ya? Módulo o magnitud. ¿Ya? Cuando hablemos de módulo o magnitud, tamaño también, es lo mismo. ¿Ya? Para que lo entendamos un poco de esa forma. ¿Sí? Ya, todo bien entonces, ¿seguimos? Ya. Eh, Ya. La siguiente parte ahora nos habla de las operaciones con vectores y dice que en Rn, o sea, acá no estamos hablando solamente como de un vector en R2 que sería como en los planos, o en R3 que sería como en los planos tridimensionales, en el espacio tridimensional. Rn se extrapola a más de tres, pueden ser 4, 5, 6, 7, n dimensiones, ¿ya? Y se definen las operaciones de suma y de producto por escalar. Y esto se define de la siguiente forma. La suma de dos vectores va a ser sencillamente sumar cada una de las componentes correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, acá nos dice que cuando tenemos un vector u más un vector v, sumamos la primera componente de cada uno, y eso sería como el primer componente de la suma. ¿Ya? Bueno, aquí se ve un poco complejo, pero quizás vamos a poner un ejemplo más sencillo. Si yo tuviese un punto P y un punto Q. El P voy a ponerle que es x1, y1 y el Q x2, y2. Si sumamos P y Q, esto nos daría así como x1 más x2, y1 más y2. Entonces lo que es importante es que se sumen las coordenadas correspondientes y se mantenga en dicha posición. Se suman las x con las x, sigue siendo eso como la primera coordenada, y después las y con las y, y siguen siendo eso la segunda como coordenada, ¿ya? Eso trata de explicar este apunte, como que, eh, fíjate aquí, el U1 con el B1 es como la primera coordenada, ahí está. Luego el U2 con el B2 seguiría siendo como la segunda coordenada y así sucesivamente. Se va manteniendo como ese orden correlativo de cada uno de los componentes, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del producto escalar por vectores, lo que hay que entender es que un escalar es un único número. Por ejemplo, sería como el 2, el 3, el 8, el 20. Es como una única cantidad. Un escalar no es un vector. Un escalar solamente tiene magnitud o tamaño, que sería como un número suelto, ¿ya? En este caso, cuando multiplicamos un escalar por un vector, lo que hace el escalar es multiplicar cada una de las componentes de dicho vector. Por ejemplo, acá tenemos el alfa, que multiplica nuestro vector. Entonces, fíjate que ahora el alfa se reparte en cada uno de los componentes de dicho vector. ¿Ya? Ahí estaría multiplicando a cada componente. Entonces, cuando hacemos una suma, nosotros tenemos que sumar correlativamente cada una de los componentes, así como x con x, y con y, z con z, etcétera, ¿ya? Y cuando multiplicamos por algún escalar, nosotros tenemos que multiplicar cada componente o cada coordenada del vector, lo multiplicamos por dicho escalar, ¿ya? Acá nos dan algunos teoremas, por ejemplo, nos dicen que, bueno, u, v y w son cualquier vector perteneciente a un plano Rn, ¿ya? Alfa y beta son escalares que pertenecen a un número real, cualquiera. Entonces, la primera propiedad nos habla, por ejemplo, de la conmutatividad, que u más b es lo mismo que b más u, ¿ya? Esa es la primera propiedad, la conmutatividad. Da lo mismo como invertir el orden, es como uno más 2 3. 1 más 2 es lo mismo que 2 más uno, 3 también. ¿Ya? En los vectores se aplica lo mismo. El segundo tiene que ver con la asociatividad. Por ejemplo, si tenemos una suma, en este caso solamente sumas, que sumemos los dos primeros y después le sumemos el tercero, es lo mismo que si sumamos el segundo y el tercero y después le sumamos el primero. ¿Ya? Eso es como la asociatividad de los vectores. El tercero nos habla como de el neutro aditivo. ¿Qué será el neutro aditivo? Es como nuestro cero vector. El neutro aditivo es un vector que cuando nosotros se lo sumamos a cualquier otro vector, como resultado da el mismo vector. ¿Ya? Y ese caso sería como nuestro neutro aditivo. Neutro viene como de que neutro no hace nada y aditivo viene de adición. Como que al sumar ese elemento, eh, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y eso se representa como cero vector o el vector nulo, ¿ya? Nosotros también tenemos algo que se llama el inverso aditivo de un número, ¿ya? O de un vector. El inverso aditivo, bueno, la palabra nos dice un poco inverso, contrario, y aditivo viene de adición, de suma. Entonces, la gracia del inverso aditivo es que siempre es el negativo del número,
¿ya? El inverso aditivo, por ejemplo, del 8 sería el -8. El inverso aditivo del -7 sería el +7. Siempre cambia el signo con respecto al número o al vector que estás analizando. Y lo que se tiene que considerar es que siempre que sumemos un número con su respectivo inverso aditivo, nos va a dar como resultado el vector nulo, ¿ya? Como nuestro cero. Ya, luego viene el tema de la distributividad cuando nosotros multiplicamos por un escalar. Fíjate que ahí tenemos un escalar que está multiplicando la suma de dos vectores. Entonces lo que hace este escalar va a ser multiplicar ambos. ¿Ya? Perdón. Acá tenemos a los dos vectores y vemos que ahora a cada uno de ellos el alfa lo está multiplicando. Podemos aplicar lo mismo para la suma de dos escalares, que en este caso sería como el alfa y el beta, que ambos estén multiplicando a tu vector 1. ¿Ya? En este caso vemos que ahí tenemos a loop, que está en ambos, pero cada uno va a tener asociado a, a uno de estos escalares por los cuales se está multiplicando. ¿Ya? Esto sería un poco como la asociatividad en la multiplicación, pero por escalar. ¿Ya? O sea que multipliquemos primero el alfa por beta y después lo multiplicamos por el vector, es lo mismo que si yo multiplico, por ejemplo, el beta por el vector y después lo multiplico el resultado por el alfa. Nos va a dar el mismo resultado. Eh, este uno, ¿qué vendría siendo acá? Vendría siendo como, en este caso, como un neutro, pero un neutro no aditivo, sino multiplicativo. ¿Ya? El uno es neutro multiplicativo porque uno multiplicado por cualquier número nos va a seguir dando aquel número. ¿Ya? Eh, y por último tenemos al cero, que en este caso el cero cuando está como escalar, multiplicado por cualquier vector, te va a dar el cero vector. Al cero vector. Fíjate que aquí el cero está como escalar. ¿Ya? Es un escalar. Pero el resultado es el cero vector, porque como el cero, como escalar, lo multiplicaste por un vector, tiene que seguir dando un vector. ¿Ya? Esas son algunas de las propiedades que nos mencionan acá. ¿Ya? Bueno, aquí esta otra observación, que quiere decir que cada vez que multiplicamos por un -1 un vector, el vector nos va a quedar igual, pero con sentido contrario. ¿Ya? O sea, en vez de apuntar hacia un lado, va a ir apuntando hacia el otro. Va a quedar con la misma dirección, con el mismo módulo, pero ahora en sentido contrario. ¿Sí? Ya, vamos con el ejemplo uno. Ahora nos dice, determina si los siguientes vectores son iguales, opuestos, de la misma magnitud, distintos, etcétera. Ya, vamos analizando. ¿Qué podríamos ver del primero? Vemos que todos, de alguna forma, a ver, yo puedo hacer como esto. Voy a hacer como una flechita, a ver si me la consigo. No, no, no. Ya, pero es como una flecha similar. Vemos que esta flecha es similar en todas y va como en la misma dirección. Por lo tanto, de inmediato podemos decir que todos estos vectores son iguales. ¿Ya? En este caso, ¿qué podríamos decir? Yo consideraría que estos dos vectores, si nos damos cuenta, tienen la misma dirección y como la misma magnitud, pero lo que cambia es como su sentido. Entonces, en este caso, el sentido sería opuesto. Y en el caso de este negrito que está aquí abajo, este ya sería distinto. Tendría quizá la misma magnitud, pero no tiene ni la misma dirección ni el mismo sentido. ¿Ya? Y en el último caso, acá en el C, podemos ver de que todos tienen la misma dirección y mismo sentido, pero el tamaño o el módulo es distinto. Hay algunos que es más grandes y otros más pequeños, ¿ya? Como que podemos ver que todos están apuntando en la misma dirección y sentido. Sin embargo, los tamaños no son los mismos. Entonces, serían vectores distintos, ¿ya? Pero que en este caso tienen la misma dirección y sentido, ¿ya? Bueno, ahí nos dan las mismas soluciones. También nos dan otro ejemplo, nos dicen a partir de la siguiente figura determinar en cada caso si la expresión es correcta o incorrecta. Ya, entonces vamos a analizar el primero. Nos dice acá, W más B es igual a D. Entonces, literalmente voy colocando los de colores. Acá tenemos al W y acá tenemos al B. Voy a identificar a mi W. Mi W está acá. Sería este W. Este es W. ¿Ya? Y me dicen W más B. Ahora el B es exactamente este, ¿ya? Y me dicen si es que esto sería igual a D, y la verdad es que me vería tentado a decir que sí, pero esto es falso, ¿ya? ¿Y por qué es falso? Porque nosotros cada vez que sumemos un vector con otro, tenemos que, por ejemplo, colocamos primero el vector W, que es el que está en el azul, y cuando le sumamos el B, hacemos exactamente esto que está aquí. En el final del W colocamos el inicio de B. Entonces, aquí justo está de la misma forma. Corresponde como en el final de W colocamos el vector B y
colocamos hacia dónde va. Ahora, el resultado es unir el inicio de W con el final de B. Entonces, si los unimos, vemos que aquí la dirección sería en el otro sentido. Por lo tanto, esta sería falsa, ¿ya? O sea, está bien como está acá unido, pero la dirección aquí está mal, el sentido. El sentido acá era contrario. Esto debería ser así. Esto que está en rojo debiese haber sido W más B, ¿ya? Pero en el primer caso este sería falso, pues está aquí al revés. Ahora podemos hacer lo mismo, veamos en el B, el caso del B. Voy a colocar aquí, en este caso, el F más el E. El F, voy a ver acá dónde está, ahí está el F, y me piden que lo sumemos con el E, ¿ya? Eh, con el E, ¿ya? Acá podemos hacer uso de la propiedad que nos decía, que tenemos conmutatividad cuando nosotros sumamos vectores, o sea, como decir, E más W es lo mismo que W más E, ¿ya? Entonces aquí yo voy a colocar como E más F, ¿ya? E más F. Entonces aquí fíjate que yo parto con E y en el final de E pongo el F. ¿Y cuál sería el resultado de esto? Acá me dicen que el resultado debe ser, poner con otro color, el B con W. Voy a ver aquí dónde está B. Acá tenemos a B y acá tenemos a, perdón, ahí tenemos a B y acá tenemos a W. Y esto sí sería correcto, porque de alguna forma la suma de estos dos es el vector que parte al inicio de E y termina en F, que en ambos sería el mismo. ¿Ya? No sé si se entiende como de que ambos parten de la misma parte y llegan al mismo punto final. Por lo tanto, podríamos decir que la segunda sí es correcta. ¿Ya? Tenemos que siempre generar ese tipo de sumas cuando analicemos vectores de manera gráfica. ¿Se entiende más o menos? Ya. El último nos dice B menos C es igual a menos A. Ya, en este caso, cuando nos dice un menos C, quiere decir que colocamos al vector C pero en dirección contraria. Ya, primero voy a anotar al B. Acá tenemos al B. B, acá nos dice menos C. ¿Ya? Entonces, eh, ya, sí, estamos bien. Ya, cuando uno coloca un menos C, uno tiene que, en vez de colocar el C en el final de la puntita, uno coloca el C al inicio de donde teníamos el vector original. Entonces, aquí estaría bien representado esto. Ahí tendríamos el B y el C, ¿ya? Y lo que ahora tendríamos que hacer sería como unir dichos puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo uniríamos? En este caso, lo que tenemos que hacer, sí, sería como colocar al vector C, ¿ya? Tenemos que colocar al vector C y al vector C tendríamos que de alguna forma como partir desde el final del vector C y unirlo con el final del vector B. Entonces, esto sería casi bien, pero estaría mal porque aquí la flecha debería ir hacia abajo, ¿ya? Debiésemos haberlo hecho de esa forma, o para acá, ¿ya? Entonces, mira, para que nos hagamos una idea, yo voy a volver a replicar esto para que se entienda un poquito mejor. Si tenemos nuestro vector B, que es el que está en amarillo, voy a colocarlo aquí. Este es nuestro vector B. Pero ahora, el vector C, como es negativo, yo debiese colocarlo acá, pero mira lo que voy a hacer. Voy a sumarlo, pero voy a sumarlo como un negativo, o sea que a esto yo lo voy a colocar en la otra dirección. Ahora, este vector, ¿dónde debería ir? Debería ir acá, al final del otro. ¿Ya? Se me dio la cabecita. Debería ir ahí. Y ahora, el resultado de ambos, que sería el menos A, este menos A, yo lo voy a colocar con un azul. ¿Dónde está el A? Está aquí. ¿Ya? Pero como el resultado es menos A, esto tiene que ir apuntando en la otra dirección, hacia acá. ¿Ya? Ahora, esto coincidirá, y sí coincide, porque fíjate,
Si nosotros ahora juntamos el inicio de B con el inicio, ojo con esto, que ay, qué nombre, se me fue un poquito, ya, si nosotros juntamos acá este número, que es el, el B, este que yo coloqué aquí en rojo sería como el menos C, ya no sería C, el C como que apuntaba hacia arriba. El menos C es como que yo le cambié la orientación. Para que directamente, como yo le cambié la orientación y lo cambié a un menos, ahora yo en vez de decir perdón, B menos C, yo voy a decir B más el vector menos C. Por eso yo aplico la regla anterior. Y ahora yo lo que debería hacer simplemente sería como, por ejemplo, juntar aquí el inicio de B con el final de C. Y lo que quiero llegar es que, no sé si se ve, pero esto sería exactamente lo mismo. Ambos. O sea, que este resultado es igual a ¿cuánto? Fíjate que como el A estaba apuntando en sentido positivo hacia arriba, está correcto ponerlo así porque el menos A está apuntando como hacia abajo. Entonces ahí sería como correcto. ¿Ya? Ya, vamos ahora con la tercera parte que nos habla del producto interior de vectores. ¿Ya? Entonces aquí nos define una operación que se llama el producto interior o también se define como producto punto. ¿Ya? Nos dice que esto se extrapola para cualquier vector de dimensión r elevado a n, ¿ya? Y el producto interior se va a definir como el producto punto o la multiplicación de dos vectores. Ojo con esto, que antes cuando estábamos viendo multiplicación decía claramente la multiplicación por escalar. Ahora nosotros vamos a estar multiplicando, pero vamos a estar multiplicando por un vector con otro vector. Y aquí es súper sencillo porque el producto escalar lo único que nos dice es que cada uno de las componentes de un vector las tenemos que multiplicar por el correspondiente componente del otro vector. O sea, como acá definimos delante, nuestro vector U está formado por el U1, el U2, el U3, etc. Y el B por el B1, B2, etc. Fíjate, ¿qué hacemos? Primero, el producto de el U1 por el B1, más el producto de U1 por B2. Y así sucesivamente. Lo único que hacemos en el producto punto es multiplicar las coordenadas correspondientes, ¿ya? Y todos esos resultados se suman, ¿ya? Eso se resume en la siguiente parte, ¿ya? Ahora, aquí nos dan algunos teoremas, por ejemplo, siempre que multiplicamos el U vector por el vector nulo, eso nos va a dar, y esto es importante, el resultado de esto es un escalar. Cuando tú multipliques con un producto punto, el resultado no es un vector, el resultado va a ser ahora un número escalar, ¿ya? Entonces aquí nos da algunas propiedades, nos dice que el u vector por el vector nulo nos va a dar siempre 0, ¿ya? Para cualquier u. Que tú tengas el vector u por el vector v es lo mismo que el vector v por el vector u. Aquí se aplica la regla de la distributividad, fíjate como que este u, cuando está multiplicando una suma dentro de un paréntesis, el u va a multiplicar a cada uno de los vectores y después esto se aplica como una suma, es la distributividad. Nos dice que siempre el producto de dos vectores siempre va a ser un número mayor o igual a cero. Eso es importante, ¿ya? El resultado siempre va a ser un número positivo, nunca nos va a dar un negativo, ¿ya? Y, perdón, me equivoqué aquí. Era U por U. Sorry, me equivoqué. No, no puede dar un negativo eh, cuando multipliques dos vectores. Cuando multipliques un vector por sí mismo, el resultado sí va a ser un número positivo, ¿ya? Y lo otro, que si U por U es igual a cero, necesariamente el U tiene que ser el vector nulo, ¿ya? Entonces, aquí nos están dando otros ejemplos. Ya, vamos con nuestros ejercicios. Vamos a ir con el ejemplo 1,3, la primera parte. Eh, Tenemos los vectores U, que es 1,2. Tenemos al vector V, que es el menos 2,1. Y el vector W, que es el 3,1. Y tenemos a los escalares lambda menos 2, beta igual a 2. Y nos piden realizar las siguientes operaciones. En el primero, nos están pidiendo U por V. Entonces, literalmente, reemplazamos el U, vemos que es el 1,2, por el V, que es el menos 2,1. Entonces, ahora, si desarrollamos esto, sería multiplicar primer componente por primer componente, sería 1 por menos 2, más segundo componente por segundo componente, que sería 2 por 1.
1 por menos 2 es menos 2, más 2 por 1 es 2. Resultado, 0. ¿Ya? Facilito, nada del otro mundo. Eh, Vamos a hacer el B ahora. ¿Ya? En el B, ¿qué nos están pidiendo? Nos dicen que tenemos que sumar U más W y el resultado multiplicarlo por B. Ya, entonces, lo primero va a ser una suma de vectores. El U, dijimos que es el 1,2 y el W es el 3,1. Y todo esto se tiene que multiplicar por el vector B, que es menos 2,1. Entonces, en este caso, ¿cómo es que nosotros desarrollamos la suma? Nosotros sumamos, en este caso, cuando es suma, se suman las componentes correspondientes. Sería el 1 más el 3, el 2 más el 1. ¿Ya? Y todo esto se tiene que multiplicar por el menos 2,1. Entonces, el resultado de esto me da acá 4,3. Y esto tenemos que multiplicarlo ahora con producto punto por el menos 2,1. Entonces, esto sería 4 por menos 2 más 3 por 1. 4 por 2 nos da menos 8 y 3 por 1 nos da 3. Menos 8 más 3 es menos 5. Ahí tendríamos el resultado del siguiente. ¿Ya? Ya, los demás ejemplos van a quedar para que tú los vayas practicando. ¿Ya? Pero eso es más o menos como la forma en cómo se van desarrollando. ¿Sí? Ya. Ahora viene la parte de norma y distancia. ¿Ya? Y mira, la norma o la distancia entre dos puntos, bueno, en realidad la norma se define como, mira, ahí dice en paréntesis, o sea, no en paréntesis, sino que coloca estos dos como rayitas. La norma es un vector y nos dice que es cada componente del vector elevado al cuadrado. Nosotros tenemos que sumar todo eso y a eso le sacamos una raíz. ¿Ya? Eso sería la norma. Es importante entender de que esta norma es como si a nosotros nos estuviesen diciendo de que es la raíz del producto interior del vector multiplicado por sí mismo. O sea, hablar de la norma es lo mismo que si tú dijeses el vector multiplicado por sí mismo y a eso yo les hago una raíz. Es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí nos dan algunos teoremas importantes para el tema de la norma. Nos dicen primero que la norma siempre va a ser mayor o igual a cero. Siempre va a ser un número positivo o cero, ¿ya? Y si nos da cero es porque el vector sí o sí era el vector nulo, ¿ya? Cada vez que multipliques o calcules la norma de un vector que está multiplicado por un escalar alfa, tú lo puedes separar acá, como multiplicando aquí solamente el alfa como un valor absoluto, o sea, como un valor positivo, y eso por la norma normal, que ya teníamos del vector. Esto es la desigualdad triangular, nos dice que la norma de la suma de dos vectores siempre va a ser menor o igual a la norma del primer vector más la norma del segundo vector suma por separado. ¿Ya? Se llama desigualdad triangular. Y la última es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ya? Eso no siempre es igual, sino que te dice que el producto de U por B, ¿ya? Siempre va a ser menor o igual a la norma de U por la norma de B. Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿ya? Ahí sí. Y por último nos está diciendo que la norma de un vector es la misma norma de ese vector cuando es negativo. Da lo mismo. La norma, de alguna forma, como estábamos diciendo, medía como el tamaño del vector. Entonces, que el vector apunte hacia un lado o apunte hacia el otro, el tamaño va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Ahora también nos pasa lo que es un vector unitario, ¿ya? Y se dice que un vector unitario es cada vez que un vector tenga como norma o como módulo el 1, ¿ya? O sea, que su tamaño sea 1. Eso sería un vector unitario. Y cuando sea un vector unitario, nosotros le vamos a colocar esto, que es como el tongo, como una flechita como apuntando hacia arriba. Eso va a representar como un vector unitario, ¿ya? ¿Qué otra observación tenemos? Es que cada vez que nosotros queramos transformar un número, un vector, a un vector unitario, al vector tú lo único que tienes que hacer es dividirlo por su propia norma. ¿Ya? Ahí nosotros lo estamos como normalizando o haciendo que el vector ahora nos quede con módulo 1. ¿Sí? Así que sería como eso básicamente. Ahora, ojo, tenemos la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, ¿qué sería? Sería como la resta de un punto con otro punto y a esa resta o a ese vector tú le calculas la norma. Entender de que la norma
siempre nos va a hablar como del tamaño de un vector. Entonces, primero, si tú tienes dos puntos, la diferencia entre esos dos puntos o la resta te va a dar el vector. Y si a ese vector tú le calculas la norma siempre es equivalente a calcular el tamaño de un vector. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia entre dos puntos siempre va a ser como la resta de esos dos puntos y a eso tú le calcules la norma. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Ya, vamos con el primero. Nos dicen, considera los puntos en R3, el punto A, el punto B y el punto C, y nos piden primero la distancia de A a B. Que nos pidan la distancia de A a B, ¿qué es? Es que nos pidan la distancia es como la norma entre A y B. Entonces, lo primero que hacemos, la distancia entre A y B sería calcular la norma de B menos A. Entonces, aquí primero vamos a desarrollar la operación. Sería B menos 1, 1, menos 1, y a esto le tenemos que restar el A, que sería 2,3,1. Ahora, si desarrollamos esto, ¿cuánto nos queda? Menos 1, menos 2, 1, menos 3, menos 1, menos 1. Y ahora desarrollamos la operación para cada uno. ¿Cuánto nos da esto? Menos 1 menos 2 es menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Y menos 1 menos 1 es menos 2. Y ahora, ¿qué se hace para calcular la norma? Tomamos a cada elemento y lo elevamos al cuadrado. Y esos resultados se tienen que sumar. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? Raíz de 9 más 4 más 4. 9 más 4 es 13, más 4 es 17. O sea, el resultado es raíz de 17. Por lo tanto, la distancia de AB será raíz de 17. Y eso vamos a tener que hacer para cada uno de los siguientes, para el 2 y para el 3.